Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos es semejante a un propietario que, al amanecer, salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana. Vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: Vayan también ustedes a mi viña, y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: Porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: Llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron, pues, los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó el turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole: Esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora, y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma, pues, lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Muy buenos días a todos, querida familia. Los saludo a todos con mucha alegría, con la gracia de Dios. Hoy escuchamos esta desconcertante parábola de los trabajadores de la viña que trabajan un número desigual de horas y sin embargo reciben el mismo salario o el mismo jornal. La idea central no es el paro obrero, aunque Dios parece preocupado de que nadie se quede sin trabajo, sea cual sea la hora, ni la cuestión de los salarios ni la justicia social. La parábola no se fija en los trabajadores, sino más bien en la actuación de Dios. Él da a todos según su justicia y su amor, pero también es generoso con los últimos, aunque hayan trabajado menos. Hay que destacar, queridos hermanos, que cuando Mateo escribió su evangelio, muchos paganos se iban incorporando a la iglesia de Cristo y podían suscitar entre los provenientes del pueblo judío el interrogante de cómo los últimos llegados recibían la misma herencia y paga. Es la sorpresa que Jesús describe en quienes habían trabajado desde la primera hora de la mañana. La respuesta es el amor gratuito de Dios, que sobrepasa las medidas de la justicia y actúa libremente. También con los de la 11ª hora o los del final del día. El tema no es en sí a los primeros les paga lo justo, sino que Dios quiere pagar a los últimos también lo mismo, aunque parezca que no se lo hayan merecido tanto. Queridos hermanos, los caminos de Dios son sorprendentes, los caminos de Dios no son nuestros caminos y los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. No siguen nuestra lógica.
El Señor, nuestro Dios, sigue llamando a su viña a jóvenes y mayores, a fuertes y a débiles, a hombres y mujeres, a religiosos y laicos. ¿Por qué debemos de tener envidia de que Dios llame a otros distintos o que premie de la misma manera a quienes no tienen tantos méritos como creemos tener nosotros? Queridos hermanos, no nos tiene que doler que en la vida de la comunidad eclesial algunos laicos o algunas personas o algún otro movimiento tenga ahora más protagonismo que antes, o que haya más igualdad entre hombres y mujeres, o que las generaciones jóvenes vengan con ideas nuevas o con un estilo peculiar de actuación o de evangelizar o de predicar la palabra. Familia, hay que considerar, Abraham fue llamado a los 75 años. En cambio, Samuel, cuando era un jovencito, cuando era un niño. Mateo, desde su mesa de recaudador. Pedro tuvo que abandonar su barca. Algunos de nosotros hemos sido llamados quizás desde muy niños o jóvenes, porque las condiciones de una familia cristiana lo hicieron posible. Otros han escuchado la voz de Dios más tarde. La conversión les ha llegado quizás al final de su vida. Por ejemplo, el ladrón arrepentido al lado de la cruz de Jesús. Este ladrón bueno ha sido considerado como el prototipo de quienes han recibido el premio del cielo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Familia, todos somos llamados a diversa hora. El amor de Dios es para todo. Si nosotros nos sentimos demasiado de haber sido elegidos primero o a la primera hora y miramos por encima del hombro a quienes se han incorporado al trabajo a horas más tardías, entonces estamos adoptando la actitud de los fariseos que se creían superiores a los demás. Esto es, naturalmente, una invitación a trabajar siempre. No es una invitación a llegar tarde o a hacer lo menos posible. Es más bien un aviso de que el premio que esperamos de Dios no es cuestión de derechos o de méritos, sino de gratitud libre y amorosa de su parte. La parábola parece una respuesta a la pregunta de Pedro, uno de los de la primera hora, que todavía no estaba purificado en sus intenciones al seguir al Mesías, y lo escuchamos ayer. A nosotros, ¿qué nos va a tocar? Hoy, querida familia, es un buen día para cantar el himno de vísperas que dice: hora de la tarde, fin de las labores, que en sus diversas estrofas nos hace alabar a Dios por su insondable generosidad, por su infinito amor, a la hora de darnos el jornal por nuestro trabajo. Querida familia, cuídense mucho. Vamos a trabajar en la viña del Señor. Que Él nos recompense con su amor y con su gracia. Que tengan todos un excelente y bendecido miércoles.